Bueno, hola, mi nombre es Cristian y hice este video con el fin de que revisemos unos puntos de la masturbación y la pornografía para que tú, si estás en esa situación o en esa circunstancia sometido a ese vicio, hagas unos ejercicios que te ayuden a salir de esto. Entonces vamos a pasar por esos 8 puntos. Bueno, lo primero es que el objetivo de este video es dar una serie de pasos para hacer unos ejercicios. Así que al final de este video se presentan dos caminos. O sigo como estoy o le apuesto algo. Soy capaz de probar algo. Ese es el objetivo. El segundo punto tiene que ver con la aceptación. Si uno no acepta que tiene un vicio, está en un proceso que se llama autoengaño. O sea, probablemente uno consuma y tenga esa idea de que no, esto no es un vicio. Esto yo en cualquier momento lo dejo. Bueno, pues bienvenido al mundo de la realidad. Todos los viciosos llegan en un momento a creerse que tienen control de sí mismos cuando ya están metidos en el vicio. Entonces, si estás viendo este video, probablemente ya estás consumiendo, así que estás en alguno de las etapas de autoengaño. Entonces lo que hice fue un pequeño cuestionario y te lo voy a dejar acá, simplemente va a aparecer aquí en la pantalla. Lo voy a leer de un texto que hice porque no me los sé todo, no me los grabé todos los puntos que hice, pero de aquí tú tendrás en tu intimidad que definirte si te aplican unas de estas respuestas como señal de que hay un vicio o no. Entonces vamos a verlas. Entonces primero es, llegas a consumir más de 2 veces por semana durante los últimos meses. Es un punto. No significa que si consumes menos está bien o mal. Simplemente sí o no. Consumo más de 2 veces por semana. Ok. Cada vez que consumo más de 20 minutos. Puede que uno llegue a 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Pero si consumes 20 minutos por tanda 2 veces por semana habitualmente, ya se generó un hábito. Tercer punto, ¿llevas una rutina creciente de consumo? ¿Logras ver que semana a semana o mes tras mes consumes más cantidad? A veces dejas de consumir por una fracción de tiempo y viene una recaída, normalmente acompañada por un caer más profundo. ¿Has sentido que pierdes el control? O sea, con total honestidad contigo mismo, ¿has despertado un instante mientras consumes y te has dado cuenta que no tienes el control de ti mismo? Hay momentos en los que quieres parar, porque hay una sensación interior de cómo me gustaría parar, pero no puedes. ¿Llevas una vida secreta? Secreta para tu familia, secreta para tu pareja, secreta para tus amigos. Puede que sea pública. Hay personas que se enorgullecen de sus estados de masturbación o de su consumo de porno y lo publican. No significa que esté bien o mal, solo estoy mencionando un detalle. Porque cuando yo comienzo a llevar una vida paralela, una vida secreta, entonces ya eso es un indicio claro de una doble vida. Siguiente, el vicio te ha llevado a irresponsabilidad, a incumplir, a deteriorar la relación de pareja o de las demás personas o de las personas con las que vives. ¿Has visto en ti mismo que hay algunas cosas del porno que representan una nueva tentación para ti? ¿Sí? Por un tiempo ciertas cosas me gustan y después otras cosas resulta que son una nueva tentación. ¿Has llegado a pagar
por sexo o tener algún tipo de contacto sexual concertado y que puedas identificar que es por consecuencia del consumo del porno o por consecuencia de masturbarte. Siguiente. ¿Has llegado a influenciar a otras personas para que consuman porno o masturbación? Siguiente. ¿Sinceramente te sientes mal contigo mismo en tu profunda intimidad, siendo lo más sincero contigo mismo? ¿Te sientes mal contigo mismo? ¿Has llegado a masturbarte incluso al lado de tu pareja? Mm, ¿Le has llegado a pedir cosas a tu pareja relacionadas con el porno? Solo tú mismo lo sabes. Esta pregunta es muy interesante. ¿Has llevado a que tu pareja haga cosas que no había hecho antes de conocerte? Hablando de sexualidad, ¿no? O sea, tú has sido un factor de influencia en tu pareja para que ella haga cosas sexuales que no hacía antes. ¿Has llegado a tener sexo en grupos o frente a otras personas gracias a el consumo de masturbación y pornografía? ¿Tienes fantasías o ideas de ser actor porno? ¿O de conocer a una actriz porno y tener una relación con ella? ¿O no tiene que ser una relación de larga duración, sino tener sexo con una actriz porno, conocerla y tener sexo? Bueno, son ideas que se funden en la mente. ¿Te gustaría tener un pene más grande que el que tienes? ¿Tienes una web favorita, actrices favoritas, géneros favoritos? Solo tú puedes saberlo. Em, ¿Crees fantasiosamente que un día lo vas a dejar así, como por arte de magia? ¿Tienes esa idea? Sinceramente te sientes una persona más pesada, más densa, con una carga como invisible. Esta es una pregunta clave y es, ¿te masturbas más veces que las veces que tienes sexo con una pareja? En la calle observas y deseas a mujeres aunque tú vayas acompañado. Bueno, estas son unas preguntas sencillas. Pueden haber muchas más. Simplemente yo las saqué de dentro de mí como cuestionamientos que te van a llevar a reflexionar. Reflexionar, reflexionar. Vamos entonces al tercer punto. O sea, ya vimos cuál es el objetivo de este video. El segundo punto es, ¿acepto o no que tengo un vicio? El tercer punto tiene que ver con la decisión de ¿hago o no? ¿Hago si acepto que tengo un vicio, estoy dispuesto a hacer algo? ¿O no acepto que tengo un vicio y sigo igual? Bueno, en caso de que logres pasar al siguiente punto de aceptar que sí tengo un vicio, entonces vamos a ver 5 puntos que conviene tener presentes frente a este aspecto. Primero es que el único juez y la única ley que existe en este proceso es la que está dentro de uno mismo, que es la conciencia. Es verdad que existen unas leyes exteriores, ¿ya? Si tú vas y violas a una persona, pues hay unas leyes que te van a someter. Pero frente a la masturbación en la intimidad, la máxima ley eres tú mismo. De forma que si tú te engañas en estas preguntas que acabamos de ver, tú no estás engañando a otra persona, sino te estás engañando es a ti mismo. Entonces, date cuenta. Si quieres volver a ver el video y volver a pasar por las preguntas, sincérate contigo mismo.
Porque la sinceridad contigo mismo es de los mayores valores que puedes tener. Eso es dejar de engañarse a sí mismo. Entonces tú eres la máxima ley. Segundo punto, nadie te puede sacar de un vicio más que tú. Puede haber 1000 personas que quieran que te salgas del vicio. Tu familia, tus seres queridos, tus amigos, lo que sea. Pero si uno mismo no está totalmente definido, no hay caso. Tercero, es que cualquier método requiere un trabajo y un esfuerzo. No hay píldora mágica que uno se come y ya se elimina el deseo por masturbarse o por ver porno. No. Así que si no consideras de una vez que va a ser un trabajo y que va a requerir un esfuerzo, o sea que va a ser gratis, sigues en el autoengaño. Cuarto, las intenciones son útiles al comienzo para arrancar el trabajo, pero las intenciones por sí solas no generan transformación. Son una causa del inicio del trabajo. Pero tú puedes estar durante un mes con las intenciones de salir de consumir. Pero eso no cambia las cosas. Lo que cambia son los actos. Así que si haces una serie de ejercicios con disciplina, entonces va a haber un resultado. El resultado va a ser el resultado de los actos y no de las intenciones. Y el quinto punto, frente a de estos 5 puntos, es que no todos los mecanismos les funcionan a todas las personas. ¿Sí? Todas las personas funcionamos y somos un mundo y funcionamos distinto. Fíjate que frente al cáncer hay personas que se han sanado abrazando un árbol, que con bicarbonato de sodio, que con quimioterapia, que con una cosa u otra. Y queremos generalizarlo, ¿no? Queremos decir y con la esperanza de que haya un solo remedio para el cáncer, pero mentira. Cada persona tiene su propio remedio, así que esto no le va a funcionar a todo el mundo de la misma forma. Así que si de golpe no te sirve, no te funciona, pues ya busca otro método y ya. Pero te lo está diciendo una persona que ha salido de consumir. Listo, entonces ahí vamos 3 puntos. Recapitulando, el objetivo, la aceptación o no, y unos puntos de la decisión. Entonces vamos al cuarto punto y es el mecanismo. Cada uno de nosotros es algo y ese algo tiene un mecanismo de funcionamiento. Entonces, en principio, somos un cuerpo físico que es un envase, realmente es un envase. Y está envasando una energía, que esa energía es la mente. No me refiero al cerebro, me refiero a la mente. A eso que está después del cuerpo físico. Y esa mente tiene dentro de sí una conciencia. Entonces son esas 3 partes. Esta es la base para que empieces a conocer dónde está alojado este vicio. Entonces en el cuerpo físico, listo, el cuerpo físico es una fuente de sensaciones y es una grúa, así como mi compañerito acá que me está sosteniendo el micrófono. Fíjate, él es un cuerpo físico, pero no tiene alma ni espíritu de la misma forma que yo. ¿Listo? Entonces el cuerpo tiene una parte de la información y del desarrollo del vicio. Es la parte de las sensaciones. Listo. El alma, que es la mente, tiene alojado un montón de cosas. En el alma están nuestros miedos, nuestros placeres grabados, nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Listo? Bueno, entonces en la mente tenemos grabado un montón de cosas del vicio y de todo lo que es nuestra vida. Y tercero, nuestra conciencia está por encima de la mente. ¿Tú cómo lo puedes saber? Cualquier día frente a cualquier circunstancia en la que tengas que tomar una decisión, te puedes dar cuenta de esto que te voy a decir. Cada vez que tienes un momento de decisión, hay varias opciones. A veces parece que solo hay una. Pero digamos que surgen varias opciones. ¿Sí? Viene cierta persona y me pregunta algo. Escúchate.
y vas a ver que hay una voz que te dice, o puedes hacer esto, o puedes hacer esto. Listo. Ahí está la mente. La mente son las primeras palabras que salen. La conciencia, ¿cómo la vas a identificar? Cuando tú te preguntas a ti profundamente, así, de la más profunda capacidad que tengas de preguntarte, ¿esto es lo más recto que puedo hacer? ¿Esto no va en contra de mi propio sentir profundo? Y la conciencia va a contestar. Y ahí te vas a dar cuenta que una cosa es la mente y otra la conciencia. Bueno, entonces el mecanismo propuesto para salir del vicio es limpiar la mente. Es conocer qué es lo que soy yo y empezar un proceso de limpiar la mente. Porque el porno y la masturbación han manchado profundamente la mente a unos niveles que nos vuelven unos monstruos. Y en ese proceso de manchar la mente, la conciencia se va atrapando, se va oscureciendo la mente como una nube y entonces no pasa la luz, que la luz es la conciencia. Simplemente uno ya no ve las cosas como las veía, sino las empieza a ver todas con más oscuridad. Al punto de que una mujer, sinceramente, en el caso de los masculinos, una mujer es un objeto para satisfacerme. Sinceramente, así se va deformando. Entonces el mecanismo que como funcionamos, pues puede descubrir. Y cuando uno descubre el mecanismo y hace ejercicios, entonces usa el mismo mecanismo para transformar, ¿sí? Entonces ya vimos que es cuerpo físico, mente, que es nuestra psicología, y el espíritu o conciencia, para este caso es lo mismo, y no quiero entrar en conflictos de tu espiritualidad y tal, si crees o no crees, por eso lo voy a dejar que es la conciencia. Aunque en este momento pudiera ser lo mismo, espíritu o conciencia, vamos a dejarlo en conciencia para no generar conflictos, porque todos tenemos conciencia. En cambio, una persona puede creer que no tiene espíritu, sí o no, pero no importa. En cambio, conciencia, todos tenemos conciencia. Entonces no hay ambigüedad frente a que yo pueda ser consciente o más consciente cada vez de las cosas. Bueno, entonces ese es el mecanismo básico. Cuerpo físico, alma y conciencia, y nuestra alma se ha ensuciado. El mecanismo está orientado a conocer cómo funciona todo ese mecanismo, qué es lo que ha pasado dentro de mí y limpiar la mente. Listo, el quinto punto es ¿por qué esta persona que tienen aquí al frente está haciendo esto? Entonces hay una oración que puede definirlo y es: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es una ley. Bueno, esa es una forma de ver una ley. Quiero exponer esto de otra forma y es: hazle a otros lo que quieres que hagan contigo. Entonces mi propósito es ayudar y servir a otras personas que puede que estén o más profundo, más caídos en la infrasexualidad, o de pronto estén hasta ahora entrando a vivir en el vicio del porno y la masturbación. Entonces lo hago porque sinceramente me puse en los zapatos de los consumidores, ¿sí? Y me devolví en mi propia historia y me dije a mí mismo: Cristian, ¿a usted le gustaría que alguien le hubiera ayudado? Y la respuesta es: wow, claro que sí. Bueno, entonces, Cristian, ¿qué puedes hacer por la humanidad o por los demás? Pues tratar de servir al que lo quiera, al que quiera. Entonces por eso lo hago, por servir. Sexto punto. ¿Hay algo más allá, fuera de salir del vicio de la masturbación y del consumir porno? Claro, total. Es muchísimo más profundo de lo que te alcances a imaginar. La vida, el ser humano, el universo funciona de una forma, ¿sí? Hay unas leyes que rigen el funcionamiento de las cosas. Entonces, salir del porno es una cosa muy pequeñita
con respecto a la totalidad del mecanismo del universo. ¿Mm? Para el consumidor, para el que está en el vicio, pues es supremamente difícil. Pero te voy a tratar ahorita de explicar lo que es la estrategia planteada para que entiendas que es muy sencillo a nivel matemático. Pero la respuesta frente a qué hay más allá de liberarse del porno, hay un mundo por conocer y descubrir que eres tú mismo. O sea, tú eres tan extenso, tan profundo, tan misterioso, tan evidente, tan enredado, tan oscuridad o tan luz, que no te conoces y por eso no es posible tener control de sí mismo. Si uno no se conoce a sí mismo, no tiene control. Entonces la posibilidad de conocerte, de conocer tus capacidades, tu potencial, tus virtudes, tu oscuridad, en ese conocer está el poder. A medida que tú te conozcas más profundamente a ti mismo, vas a tener más herramientas para tener control. Entonces, en este punto de que hay más allá, voy a poner dos caminos claros que pueden confluir y pueden volverse uno mismo, o pueden ser dos. Entonces, el primer camino es el de la urgencia, es hacer algo inmediatamente que mitigue todo lo que está pasando dentro de uno y lo ayude a salir, a tener control de sí mismo. Esos son los mecanismos o los ejercicios para salir del vicio específicamente. Y otro camino es conocerse profundamente a sí mismo. ¿Listo? Estos son dos caminos. En el uno sales del vicio, pero quedas como, bueno, ¿y qué? Listo, de golpe sales del vicio y quedas como quien estaba perdido en una casa y ya se ubica y pues listo, ya estoy ubicado. Pero ¿ubicado para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, no lo voy a ver en este punto. Y en el otro punto hay un camino de incremento de la conciencia y de exploración de sí mismo que puede llevarlo a uno a conocer los misterios más profundos del universo. Y todo dentro de uno mismo, porque todos somos el mismo mecanismo. Fíjate que todos los humanos somos muy similares en composición, o sea, tenemos de lo mismo, pero unos tienen un poquito más y un poquito menos. Pero todos tenemos de lo mismo. Bueno, entonces el segundo punto de acá, pues tú verás, porque yo igual lo voy a exponer. Voy a exponer los temas que están orientados a que uno se conozca a sí mismo. Y también voy a dar específicamente los puntos de los ejercicios para salir del hábito. Séptimo punto, para allá, de los 8 puntos. El séptimo punto es ¿cuál es la validez de esto? Me lo pregunté cuando hacía el video, cuando lo preparaba. Yo dije, bueno, pero si una persona está viendo este video, ¿qué validez le da al que lo está haciendo, al presentador? Y tú te estarás preguntando, bueno, pero ¿qué validez tiene que este tío esté haciendo aquí este video? Bueno, entonces ahí quiero poner una línea con 2 puntos. El primer punto, un lado, tú puedes encontrar ayuda profesional en una persona que tenga mucho estudio, mucho recorrido, que se haya graduado o que sea súper estudiado y tú le tienes que pagar para que te ayude. Esa es una forma. Entonces uno puede calificar que eso tiene mucha validez, ¿no? Porque la persona sí estudió, porque estás pagando algo, porque esa persona tiene un currículo de que ha hecho 1000 cursos. Eso tiene una validez. Hay otro panorama que es el otro punto de la línea y es ¿qué tal una persona que estuvo consumiendo, que estuvo en la mierda consumiendo y que se propuso salir porque alguien le ayudó? Ojo. Entonces sale y como parte del mecanismo
de salir y de liberarse del vicio es ayudarle a otros. Y sin cobrar. Yo no te voy a decir que es más válido uno o el otro, que es mejor un profesional o que es mejor alguien que haya salido, que es mejor cobrar o no cobrar, no te voy a decir. Ahí está tu conciencia. Tú debes definir, bueno, o este u otro. Bueno, pues en este instante te estoy exponiendo sin costo un mecanismo que no solo te permite salir de consumir, sino que te puede llevar a conocerte a ti mismo. Listo. El último punto, entonces, tiene que ver con la estrategia. Porque hay una estrategia detrás de todo esto. Y conocerla va a servir. Entonces, para eso lo que voy a hacer es que vamos a meternos acá un momento. Voy a mostrarte en la pantalla y voy a leerte una historia y tengo que leerla. Está en internet y está publicado en el website. Puedes acceder a él. Entonces dice: el botón del placer en ratas y seres humanos que se autoestimulan como adolescentes dándole al botón de una consola de videojuegos. Bien. Entonces dice: Peter Miller y James Holtz de la Universidad McGill de Canadá experimentaban con una rata en otoño de 1953. Le habían implantado unos electrodos en su cerebro para estudiar una estructura llamada sistema reticular del cerebro medio. Pero, por error, los investigadores habían implementado los electrodos, o implantado, más bien, en una región más adelantada de la línea media llamada septum pellucidum. Centrum pellucidum. Bien. La rata la tenían enjaulada en una caja rectangular con las esquinas etiquetadas con A, B, C y D. Cada vez que la rata se aproximaba a la esquina A, Holtz pulsaba un botón que aplicaba una descarga eléctrica breve y de poca intensidad a través de los electrodos implantados. Ojo, el autor el origen de este artículo quiere hacer énfasis en que en que no suframos por la rata, porque el tejido cerebral, a diferencia del resto del cuerpo, no tiene receptores de dolor. Bueno, esto es muy interesante para nosotros. Fíjate, porque esto empieza a develar una parte del mecanismo de uno. Entonces la rata no sintió otra cosa, no sintió dolor, sino sintió algo diametralmente opuesto al dolor. Por ello, la rata se la veía especialmente interesada con el rincón A. O sea, la rata estaba sintiendo placer. Cuando los investigadores repitieron el proceso con el rincón B, la rata también se volvió aficionada a ese rincón, olvidándose del A. Algo así a la caja de Skinner, ideada muchos años antes por el psicólogo B.F. Skinner, en el que un animal encerrado recibía, al pulsar una palanca, un estímulo de refuerzo, comida o agua, o un estímulo de castigo, una descarga dolorosa en los pies. Bueno, pero aquí no había comida ni agua ni nada visible. Simplemente se estaba estimulando una parte muy concreta del cerebro. Holtz y Milner entonces decidieron incluir una palanca, como la de los experimentos de Skinner, para que la rata pudiera estimularse a sí misma el cerebro. Lo que sucedió quizás sea el experimento más impresionante de la historia de la neurociencia de la conducta. Las ratas llegaron a pulsar la palanca hasta 7000 veces por hora para estimularse el cerebro, tal y como explica David J. Linden en La brújula del placer. Ojo, 7000 veces por hora. Calcula. Entonces dice, en La brújula del placer dice: pero lo que estimulaban no era un centro de la curiosidad, sino un centro de la recompensa. Un circuito del placer cuya activación era mucho más potente que cualquier estímulo natural. Varios experimentos posteriores revelaron que las ratas preferían la estimulación del circuito de placer a la comida, o sea que preferían darse placer que comer, aunque estuvieran hambrientas.
o que preferían darse placer al agua, aunque pasaran sed. Las ratas macho, que se autoestimulaban, no hacían caso de una hembra en celo y para llegar a la palanca cruzaban una y otra vez una rejilla electrificada que les aplicaba descargas en los pies. Las ratas hembra abandonaban a su camada recién nacida para seguir pulsando la palanca. Algunas ratas llegaron a autoestimularse hasta 2000 veces por hora durante 24 horas con exclusión de cualquier otra actividad. Para impedir que murieran de inanición había que desconectarlas del aparato. Bueno, fíjate. Olds y Milner, pues, llegaron a la conclusión revolucionaria para la época, pues 1950 y algo, que la conducta estaba tan impulsada por el placer como por el dolor. En 1953 incluso resultaba controvertido afirmar que los mecanismos de placer o de la recompensa pudieran localizarse en ciertos lugares o ciertos circuitos del cerebro. Bueno, llegados a este punto, cualquier lector mínimamente curioso se preguntará si, a este respecto, las ratas y los seres humanos serían comparables. ¿Qué sentiría un ser humano si se sometiera a esta clase de experimento? Bueno, como podéis imaginar, esta clase de experimentos escapan de ciertas regulaciones éticas. Bien. Bueno, hasta aquí hemos visto que un par de seres hicieron un experimento en unos animales. Bueno, hay una etapa 2 de este artículo que la voy a leer, que resulta útil en este ejercicio. El motor de placer en ratas y seres humanos que se autoestimulan como adolescentes dándole al botón de una consola de videojuegos. Listo, está la 2 entonces. En la anterior entrega de este artículo os adelantaba que existían experimentos semejantes a los de las ratas pulsando compulsivamente un botón que les proporcionaba placer directamente por vía neuronal. De hecho, si sabemos lo que sentiría un humano gracias a un experimento muy poco ético del Dr. Robert Galbraith Roberto, vamos a decirle, fundador y director del Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, donde trabajó entre el 49 y el 80. Galbraith llevó a cabo sus investigaciones en pacientes afroamericanos de centros psiquiátricos con el objetivo de usar la estimulación cerebral para aliviar síntomas de trastornos como la depresión mayor y la esquizofrenia. Pero Galbraith llevaba a cabo dichos experimentos sin el consentimiento informado de sus pacientes, o sea, medio en secreto. Lo que descubrimos, a pesar de todo, o sea, aunque sea antiético, poco ético, es que las personas reaccionaban igual que las ratas, pulsando el botón de autoestimulación con el mismo ímpetu que un adolescente jugando a matar marcianitos en su consola. O incluso más. Estas conclusiones las arrojó Galbraith en su controvertido artículo titulado Septal Stimulation for the Initiation of Heterosexual Behavior in a Homosexual Male, publicado en el Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry en 1972. Tal y como señala David Gelbrain-Liden, dice: la hipótesis de este experimento era que, puesto que la estimulación del septem provocaba placer, si esta estimulación se combinaba con imágenes heterosexuales, podría dar lugar a una conducta heterosexual en un varón manifiestamente homosexual. Otros experimentos similares llevados a cabo por otros investigadores en mujeres dieron resultados de adicción compulsiva a la recompensa. Adicción. La paciente se autoestimulaba todo el día hasta el punto de descuidar su aseo personal y sus obligaciones familiares. Acabó con una ulceración crónica en la punta del dedo que empleaba para ajustar la intensidad de la estimulación, una intensidad que intentaba aumentar manipulando el aparato. A veces suplicaba a su familia que le limitaran el acceso al estimulador, pero no tardaba en exigir que se lo devolvieran. A estas alturas supongo que surgen preguntas inevitables de calado filosófico. Si el ser humano persigue
denodadamente o obsesivamente el placer y la recompensa, ¿acaso proporcionarlo de una manera directa y eficaz no sería lo correcto? Bueno, esta sí es una pregunta de tipo personal de este tío. Queda manifiesto que no. Una vez obtenido el máximo placer, los objetivos, la vida misma carece de importancia. Fíjate lo importante de acá. Queda manifiesto que una vez obtenido el máximo placer, los objetivos anteriores, la vida misma carece de importancia. Esto es importante para lo que te voy a explicar de la estrategia. En consecuencia, el sentido de la vida a este respecto podría reducirse a la imagen de la zanahoria colgando a unos pocos centímetros del belfo del burro, o sea, de la frente del burro. Nos pasamos la existencia tratando de alcanzarla y solo de vez en cuando conseguimos darle un mordisco pequeño. No conseguir mordisquear jamás la zanahoria sería, a efectos prácticos, tan mortal y desazonante como obtener la zanahoria completa sin ningún esfuerzo. Si te alcanzas a dar cuenta del sentido del texto. A las ratas, si le dabas una recompensa, que era en su momento conectado a un electrodo para que le provocara una carga en la cual no sentía dolor, sino sentía placer, la reacción de la rata era 7000 veces por hora darse placer. Aquí, cuando se hizo el experimento en humanos, igual. Y la última reflexión que hice del burro y la zanahoria es: ¿cuál sentido tiene entonces si se le da todo el placer a la persona que pasa? O si nunca se le da el placer, sino siempre cree que lo alcanza de a poquitos, ¿qué pasa? Bueno, entonces mira en uno. Aquí está la zanahoria del burro. Te voy a hablar ahora de la estrategia propuesta en este proceso sugerido por mí. Este ejercicio que vimos no dista de los seres humanos, sinceramente. Y la reflexión tú la puedes hacer dentro de ti mismo, porque aplica no solo para la masturbación y el consumo del porno, sino aplica para todo. Fíjate que el consumo del porno es similar al consumo del chocolate en una persona que se obsesiona por el chocolate. Igual al obsesionado por las hamburguesas o al que es obsesionado por la belleza. Hay un impulso en todo el sistema nervioso que le genera en el cerebro, conectado a la mente, una sensación de placer. Pero hay algo oculto, no visible acá, que tiene que ver con la meta. Entonces lo que te quiero plantear es que la estrategia está relacionada con una meta. La clave para liberarse es una meta. ¿Listo? Entonces, si te acuerdas, al final del texto se habla de la zanahoria y del burro. Entonces aquí traje una zanahoria como parte de nuestro ejercicio. Y aquí está, pueden ver la imagen del burro y la zanahoria. El burro está caminando. El burro camina creyendo que va a conseguir la zanahoria. Entonces ahí está el truco. Te lo voy a explicar. La estrategia es una meta. Cuando yo me propongo una meta de largo plazo o una meta importante o muy profundamente importante, resulta que salir del estado en el que estoy se vuelve solo uno de los pasos necesarios. De forma que, dependiendo de la importancia de la meta, entonces yo soy capaz de pasar por este paso. ¿Sí? Te pongo un ejemplo, te pongo otro ejemplo. Imagínate que tú te propones caminar 100 kilómetros. 100 kilómetros pues es una distancia importante.
Pero dentro de ti tú estás re firme con hacer eso. Vas a hacer una, una huelga o vas a dejar un mensaje al mundo y vas a caminar 100 kilómetros. Fíjate que si te propones caminar 100 kilómetros, cuando llegues a los primeros 10, caminar 10 kilómetros, pues bueno, ya puedes estar un poco, wow, bueno. Y cuando llegues a 20, wow, bueno, 20. Listo. Hasta aquí el ejemplo. Caminaste 20, pero es una parte del camino. Llegar a los 20 era parte del camino. Tú vas a llegar a los 100. De forma que la meta gorda, la meta importante, trascendental, profunda, llena de significado, va a ser que tú camines hasta los 20 kilómetros. Pero fíjate que si tú un día te propusieras solo caminar 10 kilómetros o 20 o 1, hasta lo dudas. Prefieres tomar autobús, te da pereza. Pero cuando la motivación poderosa de los 100 te llega, pues fácilmente caminas no solo 10, ni 20, ni 50, sino 100. Bueno. Entonces ahí está el asunto. Entonces voy a hacer una serie de reflexiones que a la larga, me refiero a más adelante, tendrás que hacerlo tú mismo. En este momento yo te puedo ayudar con unas reflexiones, pero las reflexiones son tuyas. A medida que tú las saques de ti mismo, van a ser mucho más profundas. Entonces vamos, primero. Si tenemos un comportamiento muy similar a las ratas, entonces ¿cuál es el valor de mi vida? Me puedo comparar casi como un animal y tengo una reacción similar. Bueno, si otras personas ponen las zanahorias frente a mí, ¿sí? O las otras personas ponen la zanahoria para que yo consuma, ¿cuáles son los otros que ponen las zanahorias? Los que producen ordenadores, los que producen móviles, los que te llevan el internet a la casa, los que producen contenidos audiovisuales pornográficos, los actores, las productoras, los que hacen las cámaras, los que hacen los micrófonos, todas las personas que participan en ponerte esa zanahoria. Entonces la pregunta es, ¿tengo control de mí mismo si me estoy dirigiendo hacia donde todos me pusieron la zanahoria? ¿Me voy como un idiota detrás de la zanahoria? Bueno, siguiente. Si todas esas personas que son casi iguales a uno, sinceramente, esto no es para juzgar a las demás personas, sino si todas las demás personas participan en poner esa zanahoria, entonces ¿están saliendo con la suya? Pregúntate a ti mismo. ¿Se están saliendo con la suya? ¿Están obteniendo lo que quieren a costa de tu energía? Tú mismo. Siguiente pregunta. ¿Por qué yo no me doy cuenta de que estoy trabajando para ellos? ¿Por qué no logro valorar mi tiempo y mi energía? Siguiente. ¿En realidad soy tan poca cosa como para dejarme llevar por una zanahoria? ¿U otra? Que tenemos un montón de zanahorias, pero no las hemos visto. Siguiente. Cuando soy un consumidor de cierto tipo de zanahoria y consumo y consumo y consumo, y llegó un momento en el que ya se volvió monótono, ¿qué pasa? ¿Reprogramaron al burro? ¿Simplemente programaron a un burro? Porque la persona ya va a consumir común y corriente. Así como el que se acostumbró a consumir mayonesa, se acostumbró a consumir patatas fritas, ya, simplemente el masturbador y el que consume porno, ya se programó para consumir porno. La pregunta es, ¿se reprogramó el burro y ya? ¿Te reprogramaron y ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa después, no? El burro ya está reprogramado. Ahora es un burro que consume porno y masturbación. Pero ya se acomodó, ya se volvió un hábito. Entonces, ¿qué pasa? Que necesita un nivel más profundo de placer. O sea que la zanahoria que tenía ya no es suficiente. Y necesita otra zanahoria más placentera. ¿Para qué? Para llegar a otro nivel de placer.
Entonces, ¿qué hace el burro? Pues va y busca más placer. ¿Cómo lo busca? Buscando porno donde haya dolor, donde haya violación o donde haya niños, o donde se provoque sufrimiento, o donde hayan grupos, o donde haya una cosa u otra. Entonces la pregunta de esto es, entonces el burro insatisfecho llega y vuelve y pide y vuelve y se reprograma. Bueno, conclusión, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la conclusión? Un burro reprogramado y reprogramado, perdiendo su energía vital, su energía sexual, todo detrás de un veneno invisible que se llama el placer. O sea, la zanahoria representa en este momento el placer, pero realmente esta zanahoria está, así como pueden ver acá, la zanahoria está podrida. Esa zanahoria que estamos consumiendo, que es el placer, nos lleva a un profundo deterioro de toda la humanidad y de nuestra humanidad interior. Entonces vamos con otras preguntas. ¿Puede el burro cambiar esa zanahoria por otra zanahoria y salir del vicio del porno y la masturbación? Voy a poner un ejemplo. Digamos que una persona es viciosa del porno y se plantea cambiar de zanahoria. Entonces voy a ponerme otra zanahoria que sea ser famoso. Si el burro deja una zanahoria y la cambia por otra, sí es posible que deje una zanahoria, pero no la está resolviendo, ni la está comprendiendo, ni eliminando de su vida. Entonces va a volver a someterlo a esa zanahoria. Segundo, si me quito de raíz esa zanahoria, ¿qué pasa? Digamos que una persona se quitara totalmente el vicio del porno y de la masturbación. ¿Qué queda de esa persona? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Es una pregunta profunda que debe uno contestarse. Que está relacionada con ¿para qué tener control de mí? Tú te puedes preguntar a ti mismo, ¿para qué tener control de mí? ¿Qué te podrías responder en este momento? ¿Cuál es el sentido de tener control de mí mismo? Bueno. Entonces aquí viene la estrategia que, si tienen dudas, medítenlo ustedes mismos. Si se proponen algo importante, trascendental, de los 100 kilómetros, y quitarse la masturbación está dentro de los primeros 10 kilómetros, entonces lo van a resolver muy fácil, muy rápido. Ese es el truco y esa es la estrategia propuesta. Sí se puede hacer muy fácil dependiendo de la meta que yo me proponga. ¿Sí? Entonces, si quieres dejar de ser un burro con la zanahoria, te sugiero que constituyas, redactes, definas una meta. Siéntate. Y esta vez no a masturbarte. Siéntate con una hoja. Toma una hoja y un lápiz y sincérate contigo mismo. Y arroja un poco de luz dentro de ti. Bueno, ¿qué meta me puedo proponer? ¿Qué meta profunda, completa tengo? ¿Qué hay dentro de mí que me pudiera proponer? Y si no la encuentras a la primera, bueno, porque uno puede que se ponga una meta u otra meta muy sencilla ahorita, ¿no? Pero esa meta tiene que ser tan poderosa como para que salir de la masturbación sea una cosa muy pequeña. Ese es el truco y esa es la estrategia, y así se obtienen las cosas, pero esto es un secreto muy profundo que aprender a manejarlo requiere un esfuerzo. De verdad requiere un esfuerzo. No cualquier persona simplemente se propone una meta. Sí, y más este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es mi meta? La de Cristian en este momento. ¿Por qué? Porque te debo compartir cuál fue mi meta para poder salir. Entonces, mi meta en este momento en su momento, mi meta fue conocer lo oculto de las cosas. Porque cada cosa tiene un mecanismo oculto.
y desconocido para los humanos. Entonces mi primera meta hace un tiempo fue, pero ¿cómo funcionan las cosas? Yo tengo que descubrir eso del alma, eso del espíritu, eso de Dios, eso del diablo, todo ese montón de rollos, porque hablan con los muertos, porque existe que una persona, la telepatía, ¿cómo, qué es eso? ¿Por qué existe la religión? ¿Cuál es el truco que hay después de la muerte? Bueno, a mí me motivaba todo eso. Entonces, no, yo quiero saber cómo funcionan las cosas. ¿Qué parte del mecanismo soy yo? Bueno. Después, se volvió otra cosa, porque las metas van cambiando y cada vez uno cree que tiene una meta verdadera. Entonces hay diversos tipos de meta. Mientras tú no tengas una meta importante, profunda, trascendental, vas a estar patinando y consumiendo. Entonces mi meta en este momento, mi más profunda meta en este momento es servir a los demás. ¿Sí? De forma que si mi meta es servir a los demás y me propuse, mi meta es ayudar a que 10 personas salgan del vicio, de la masturbación. Así que tengo que impactar como a 10,000 personas. Tengo que llegar a 10,000 personas para que de cada 1,000 personas consumidoras, una logre empezar a trabajar en su propia liberación. Entonces esa es mi meta. Si mi meta son 10,000 personas, llegar a 10,000 personas, ya entenderás que llegar a una es muy poco. Pero más profundamente allá, si mi meta profunda es aliviarle ese dolor y ese infierno que vive una persona que está en el porno, entonces salir yo mismo de ese vicio es un pedacito muy pequeñito. ¿Ya me vas entendiendo? Entonces particularmente para mí, mi meta es ayudarle a 10,000 personas que estén en el vicio y que 10 empiecen a limpiarse. Ya cada una verá. Yo no puedo hacer mucho más que explicar, exponer los ejercicios. Entonces, la estrategia es tener una meta. Te la estoy diciendo, pero no lo vas a poder hacer a la primera. Pero vas a poder hacer el trabajo de empezar a buscarla. Y hay muchas metas. Entonces, uno puede tener una meta muy sencilla. Te voy a poner un ejemplo. Voy a estar una semana sin ver porno. Esa es una meta. Y te va a resultar en un trabajo, en un esfuerzo. O tú puedes tener otra meta. Voy a hacerlo por mi mamá. Otra meta. Voy a hacerlo por mi hija. La meta es tener una buena imagen frente a la hija, ¿sí? O tú puedes tener otra meta. Voy a hacerlo para que no me echen del trabajo. O voy a hacerlo para que no me lleguen enfermedades. O voy a hacerlo por una cosa y otra. Bueno, hay un montón de metas que cada uno puede tener. Y nadie sabe la meta del otro, ¿sí? No se puede saber. Es íntimo. Lo que sí podemos hacer cada uno es buscarla e incluso pedirla. Yo no sé si creas en Dios o no, porque creer en Dios casi que no sirve de nada, sinceramente. Creer en Dios o no hace la diferencia. Porque esa esencia profunda, misteriosa de la naturaleza existe, creas tú o no en esa fuente de la totalidad, en esa inteligencia suprema profunda que hizo que todo esto esté ocurriendo. Si uno cree en esa inteligencia o no cree, es lo mismo, no sirve de nada creer. Otra cosa es experimentar esa inteligencia cuando se manifiesta dentro de uno. Entonces, no me voy a meter con rollos de si crees o no en Dios, porque no estoy de acuerdo con creer en Dios, sino experimentar la conciencia dentro de uno es otra cosa. Y eso se puede hacer progresivamente. Así que queda la tarea descubrir una meta o ponerse una y trabajar en ello a ver hasta dónde lo lleva. Sí, estoy poniéndote el mismo juego psicológico que ya tienes, ¿sí?
Y es, si yo consumo esta zanahoria podrida del placer, del porno y la masturbación, allá voy. Te estoy diciendo, oye, reconfigúrate, reprográmate con otra meta. Cuando te programes otra meta, vas a ir dirigido a alcanzar esa otra meta y te puedes liberar de la otra zanahoria. Esa es la estrategia. Bueno, por último, entonces quiero hablarte de algo que se llaman en este trabajo de sí mismo, se llaman los 3 factores. Entonces, para eso te voy a pedir que hagas de cuenta que tú eres una semilla, porque todos somos una semilla. Y fíjate, una semilla de lenteja, una semilla de frijol o una semilla humana. Fíjate que esa semilla, bajo ciertas influencias, ¿sí?, provoca que surja algo muy diferente a la semilla. ¿Sí? Una semilla de lenteja es muy diferente a toda la planta de lenteja. Y una semilla humana, ¿sí?, un espermatozoide y un óvulo, por sí mismos son muy diferentes al humano. Bueno, entonces eso es lo que te quiero decir. Nosotros somos como una semilla. En este momento estamos en un estado de semilla. Y hay 3 trabajos, 3 tipos de acciones, porque son trabajos que generan que surja adentro de uno la conciencia. O sea, la conciencia en este momento en el humano está absolutamente dormida, totalmente sometida por muchas zanahorias. Entonces eso es decir que un humano es consciente, es un autoengaño, pero como siempre el autoengaño uno no lo pueda percibir porque uno se está engañando a sí mismo. Entonces uno está seguro, pero el humano está absolutamente dormido. Entonces hay 3 tipos de trabajos que permiten que un humano se desarrolle interiormente a un nivel insospechado, que se desarrolle la conciencia plena dentro de uno. Y esos 3 trabajos tiene que ver con la psicología. El primer trabajo es limpiar la mente. Y ese es uno de los trabajos que hay que hacer para salir de la masturbación y el consumo de pornografía. Limpiar la mente. El segundo trabajo está relacionado con invertir esa energía sexual que se pierde, que se difumina, que se condiciona, que se desperdicia, convertirla en algo adentro de uno. Entonces, en el proceso te explicaré en qué consiste ese trabajo sexual de invertir esa energía en pareja sin desperdiciarla, para crear algo adentro de uno, porque toda semilla germina. Pero mi invitación es, considera que esa semilla que estás perdiendo cada vez que te masturbas, imagínate que no se pierde afuera y que todos esos espermatozoides no se mueren allá afuera donde los vas a tirar, sino imagínate que existe un proceso muy particular en el que esa energía no sale del cuerpo, sino que se transforma dentro de uno mismo y empieza a surgir adentro de uno algo muy diferente a lo que uno es. Ese es el segundo punto. Entonces el primer punto es la limpieza de la mente, que en estos estudios se llama disolución del ego, disolución del yo o muerte psicológica. Es eliminar las zanahorias que he creado en mi mente, que las tengo fundidas, para limpiar la mente, para que entre la luz a mi oscuridad. La segunda entonces es la creación de algo con la energía sexual. Y la tercera, el tercer factor de la transformación íntima, es el servicio a los demás. Es el tiempo y la energía que se emplean por ayudar a otra persona, cómo esas se vuelven un factor de incidencia en el germinar de mi semilla interior. Esos son los 3 factores. Esos 3 factores los voy a usar en los videos, así que vamos a familiarizarnos con esos 3 trabajos que son parte del mecanismo de liberación. Entonces, conclusión. ¿Cómo empezamos? 5 pasos. El primer paso es que hay que hacer un autodiagnóstico para ver en qué estado está uno. El segundo paso es empezar a conocerse y a conocer las leyes. Se necesita una teoría. El tercer paso será practicar los ejercicios de liberación para cambiar los hábitos, que ya los voy a explicar en el siguiente video. Cuarto paso, seguir autodiagnosticándose periódicamente para mirar el avance. Y quinto,
no dejar nunca de estudiar, nunca dejar de conocerse a sí mismo para poder generar una transformación. Estos 5 pasos los vemos en el siguiente video. Así que fuerza, amigos. Nos vemos a la próxima. Abajo en este video van a ver dos links. El primer link, el de la izquierda, entonces será el link relacionado con los 50 temas del curso de conocimiento de sí mismo, que son los temas de cómo funcionan las leyes y la teoría de más largo plazo. Y aquí a la izquierda, a la derecha, vas a encontrar el link del siguiente video. Así que fuerza.